La pista ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú. Mi corazón cambió de ritmo. Hoy queremos dirigirnos, sobre todo, a las familias afectadas por la tragedia ocurrida anoche en Jet Set. No hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento. Lo que pasó ha sido devastador para todos. Queremos que sepan que estamos con ustedes, que compartimos su angustia. Desde el primer momento hemos estado colaborando de forma total y transparente con las autoridades. Seguimos en comunicación constante con el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con equipos de emergencia voluntarios, personal de más de 22 instituciones. Como familia Jet Set, los acompañamos. A ustedes, madres, padres, hermanos, hijos y seres queridos de los afectados, cuentan con nosotros. Todo lo que hacemos ahora, cada decisión, cada paso, tiene un solo propósito: estar a la altura de su dolor y acompañarlos. Queremos agradecer sinceramente al presidente de la República, Luis Abinader. Su presencia en el lugar de los hechos fue un gesto claro de solidaridad. Agradecemos también el trabajo incansable de los equipos de emergencia y el respeto con que los medios y la ciudadanía han estado manejando esta situación tan delicada. Hoy más que nunca somos una familia. Gracias. Saludo a todo el pueblo dominicano y muy especialmente a mi provincia, Monseñor Noel, en la cual tenía pautado un concierto para este sábado 12 de abril. Debido a esta tragedia que a todo un país nos ha tocado de una forma u otra, nos ha llenado de luto, he decidido suspender dicho concierto y hacerlo en otra oportunidad, cuando podamos tener nuestra fe, nuestra alegría, nuestro ánimo en alto, porque hemos perdido a valiosos dominicanos, amigos cercanos nuestros, y que también eran fans de este humilde servidor. Creo que lo menos que yo puedo hacer es acompañar a todos los familiares en este momento tan difícil para ellos y para el país. Queda suspendido, o más bien pospuesto para una nueva oportunidad, nuestro concierto Gracias Dominicano. Que Dios tenga en gloria a todos los fallecidos y que Dios me le dé conformidad a los familiares y a los que están vivos, que han logrado rescatar, que Dios me lo proteja y que se mejoren pronto. Bendiciones. Bueno, ahí está Héctor Acosta, el Torito, también reconocido en el mundo del arte, además de político. Debo decir que desde Jaina habían múltiples afectados porque ellos tenían una fiesta de jaineros ausentes. Por eso había un grupo importante de gente que vinieron, familias enteras, desde Jaina. También hay varios afectados que son de San Pedro de Macorís, son de empresarios medios, tenían algún tipo de festividad y entonces tenemos esos nombres, San Pedro de Macorís. También había gente que había llegado desde La Romana, que vinieron a compartir. Habían algunas personas que estaban, identifiqué una que era desde Santiago, la mayor parte de acá del Distrito Nacional. Conforme pasen las horas se van identificando todo este grupo de personas. Estamos hablando de una tragedia de mucha proporción, 113 familias al menos en este momento afectadas. Germán, esto nos pone sobre la marcha en temas cruciales, hablar de cómo nos sentimos y hablar de cómo tratar también, de cómo hacer en nuestras redes sociales, cómo ser empáticos y tener compasión de los demás, es también una conversación necesaria. Definitivamente, y hechos como tragedias como la de ayer lo acentúan, ¿no? El tema de la salud mental es clave. Hoy día se trata de algo, es un tema global.
el tema de la salud mundial, se puede decir que es una pandemia, ¿no? Así está considerado, ¿no? Cuando ocurren hechos como los de ayer, tragedias como la de ayer, entonces uno se pregunta, ¿cómo sobrellevar? Si ya duele cuando se te pierde un ser querido, ¿cómo sobrellevar cuando la tragedia es colectiva? Por eso, para nosotros, es de mucha satisfacción y de mucho interés la conversación que vamos a tener a continuación con un especialista en materia de salud mental, el doctor Luis Vergés, que ya es parte de este equipo. Buenos días, doctor. Gracias por madrugar nuevamente con nosotros y más en un día tan triste como hoy. Buenos días, Herman. Gracias por permitir que seamos parte de este proceso colectivo de recuperación emocional, un gran desafío en un momento de una tragedia tan grande como la que se ha vivido. A priori, así, ¿qué usted diría a las personas y a la sociedad? ¿Cómo enfrentar esta situación? Lo primero es que hay que entender que aquí hay diferentes tipos de victimización. Primero hay unas víctimas directas, que son personas que fueron afectadas. Ya sabemos, más de 100 personas que murieron. Bueno, es una afectación directa. Personas que están heridas, algunas todavía desconocidas o desaparecidas. Toda esa afectación directa. Pero igual están los familiares que le sobreviven a esas víctimas. Ya ahí entra un nivel de afectación y hay un nivel de afectación indirecta, pero que se vive según las particularidades de cada uno de nosotros los dominicanos. Fíjense cómo en esas entrevistas que hacía Indira ya se notaba una afectación de gente que no puede dormir, de personas que ni siquiera se han atrevido a cocinar porque les falta energía para hacerlo. Entonces ya eso es una afectación. Estamos hablando de un momento estresante que está rayando situaciones agudas ya y que al elevarse la incertidumbre en algunos casos de víctimas desconocidas porque no aparecen, pues entonces aumenta esa sensación de caos. Es importante subrayar esta palabra. ¿Por qué razón? Porque una situación de emergencia tan crítica como esta, lo primero es que genera un caos, una incertidumbre, una imposibilidad de que la persona pueda relajarse o tranquilizarse. Aquí es donde nosotros hablamos de que hay una verdadera fase de shock. Y esa fase de shock, fíjate cómo las autoridades han tratado de irla neutralizando, primero estableciendo un orden allí. Fíjate que hay un orden que por un lado tú tienes un protocolo. área... Exacto, tú tienes primero un área de salvamento, que es donde están los emergencistas, los bomberos, los rescatistas. Tú tienes otra área que es de socorro, que es donde se va transitando la ruta para que los heridos puedan ser atendidos de emergencia o evacuados al lugar que deben ser evacuados, pero también hay un centro de mando. Y esto es importante porque cuando no hay un centro de mando y todo el mundo comienza a mandar, hay anarquía. Entonces hay una anarquía y se genera más confusión, que es una de las recomendaciones fundamentales que hay que tomar en cuenta. Aquí siempre tiene que haber un liderazgo que pueda saber quién es que debe dar la información oficial y obviamente aquí subrayo la palabra información porque entran ustedes los comunicadores sociales. Fíjate que todas las personas tienen muchas interrogantes en la cabeza y quieren respuestas. Entonces, mientras más certera sea la respuesta, pues mejor será el efecto psicológico para evitar que esas heridas puedan ser irreversibles en el futuro. Doctor, Edith habló de redes sociales. Nosotros ayer en la redacción teníamos una lucha constante, no solo por el flujo de informaciones, sino la manera en que debíamos manejarla, la verdad que sí, lo más apegado a la verdad, pero también sin dañar. En el periodismo hay lo que se llama la crónica roja, pero también hay lo que se llama el amarillismo. A todo esto se agrega el tema de los fake news o las noticias falsas. Todo eso en un solo, un cóctel, ¿verdad que sí? Pero a todo ello se agregan ahora el tema del morbo de la gente, que quiere ver imágenes, que quiere ver...
¿Qué recomienda desde el punto de vista de la psicología? Nosotros decimos, no reproducimos escenas donde haya mucha sangre, donde hayan cosas así, porque no tiene objeto, eso decimos nosotros en el periódico. Pero vamos a ver, desde el punto de vista de la psicología, aquella persona que lo que le gusta mandar el video, mientras más sangriento, mejor, ¿qué efecto tiene eso? ¿Cómo debería manejarse? Mira, esa pregunta es muy oportuna por lo siguiente. Cuando hay situaciones de esta naturaleza, mientras más morbosa sea la información y con más contenido que lleven la percepción a la persona de que está fuera de control, entonces se pone peor la situación. Y se pone peor porque en una fase de shock como la que nos encontramos, que todavía no han transcurrido 72 horas, el pensamiento de las personas suele ser muy de amenaza y bastante desorganizado. Y la gente cuando está en esa fase tiende a hacer muchas cosas que son descontroladas. Lo que se requiere ahora es calma, paciencia, como decimos nosotros en Ciencias de la Salud, lograr el mejor estado posible ante las circunstancias actuales. Y eso no se va a lograr con una falsa información, con el fake news, con eso que hoy llaman la posverdad. Mira, a mí me ha dado mucha pena que he visto tantas informaciones contradictorias sobre el mismo caso de Ruby Pérez, que parecería que no se piensa en los familiares. Por un lado, que él estaba cantando y gracias a que él estaba cantando, lo rescataron vivo. Llegué hasta llegar a ese tipo. Perdón, doctor, entre paréntesis, Pues eso lo dijo su propia hija. Ella estaba negada, Ella probablemente. cuando logra salir, ¿verdad que sí? Afortunadamente, viva, ilesa, dice, él estaba cantando y así lo pudieron encontrar. Parece que estaba en un estado de negación. ¿Cómo explica la psicología esta actitud? Que podría ser confusión, podría ser ilusión, imaginación. Sí, es parte del contexto del caos que precisamente es fundamental uno comprenderlo en una fase de shock. Cuando se está en esa fase de shock, pues hay negación, hay dudas, hay confusión y por eso tú vas a ver que mientras más estable sea la información que se comparte, pues es más probable que los mismos familiares puedan comenzar a calmarse. En este caso, la negación, sin duda alguna, es lo que niega la aceptación. Y no es fácil tú aceptar que un ser querido se va a morir. No es fácil tú aceptar que lo vas a perder en una noche donde uno va a disfrutar en un ambiente con otras personas y pasar de la alegría a la tragedia. Ese paso de la alegría a la tragedia, pues sin duda alguna es un desafío muy grande. Es ahí donde hablamos de crisis. Fíjate que las crisis son el resultado de un momento intenso, de una situación tan dolorosa, pero la persona que no tiene los recursos emocionales para hacerle frente. Entonces, eso es lo que se plantea en una situación así. Pienso que hay que saludar el esfuerzo organizado que se ha tratado de hacer. Como yo decía, es hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias actuales y seguir en esa línea, entendiendo 4 aspectos que son cruciales. ¿Qué necesita la gente? Todas las víctimas, en este caso, tanto las víctimas sobrevivientes directas, los familiares y los indirectos, que somos todos, en primer lugar, sentirnos orientados. Eso es crucial aquí, sentirnos orientados. Y tú hablabas de las redes sociales. Bueno, ojalá que en este aspecto de sentirnos orientados nos unifiquemos a sí mismos como se han unificado las autoridades para dar respuesta a este tema. Sentirnos apoyados, sentirnos acompañados y sentirnos escuchados. La gente necesita hablar para poder explicar qué siente, pero necesita también tener gente cercana que les escuche. Ayuda, Edith, paso contigo. Me quedaba con la inquietud de si ayuda, doctor, de si ayuda a hablar, Conversar, desahogarse, de contarle a otro nuestro dolor. Eso calma, eso ayuda. Claro que sí, ayuda sobre todo y siempre y cuando tú encuentres quien te sepa escuchar, que te escuche con paciencia, que te escuche con respeto, que Exacto. Cuando te esté escuchando no esté haciendo otra cosa paralela, que no te refute, que no te reprima,
que no te diga deja de llorar, que no te diga deja de sufrir, que no te diga trata de ser valiente, no. La gente no necesita que le digan eso. La gente lo que necesita es que usted le diga aquí estoy yo, y cualquier ayuda que tú necesites, yo voy a estar aquí para acompañarte. Ese es el tipo de escucha que se necesita. En psicología nosotros nombramos ese tipo de escucha como escucha empática en momentos como estos. Recuerde que nosotros estamos haciendo una migración paulatina desde un momento de trauma, de dolor, hacia un momento que esperamos sea cada vez más procesable esta experiencia, hasta que llegue un punto en que la persona lo integre y pueda seguir adelante. Dependiendo de lo que se haga en estas horas, va a depender también de que esas heridas en el futuro puedan cicatrizar hasta el punto que las personas puedan continuar con sus vidas, que eso es lo que ahora nosotros llamamos la ruta que hay que seguir. Conozco personal de asistencia, doctor, que estuvo ayer todo el día, que todavía anoche habían estado más de 24 horas. Para esos, las personas de rescate, las personas que están trabajando, ¿qué usted recomienda? La gente que está, las imágenes que estamos recibiendo son dantescas, no las hemos querido mostrar. Yo creo que ningún medio se anima a mostrar las verdaderas imágenes de dentro, son horribles. Es una verdadera tragedia. ¿Cómo procesar eso? ¿Qué le recomienda al personal sanitario, al personal de rescate, a los voluntarios que han trabajado durante tantas horas en un escenario tan duro? Mira, dentro de las 3 áreas que yo mencioné, el área de salvamento, donde están los rescatistas, los bomberos, que tienen el contacto directo con las víctimas directas, el área de socorro, donde están ya los médicos que le dan las primeras atenciones y establecen la ruta de salvación, y el área de mando. Esas 3 categorías y todas las personas que están incluidas en ellas son víctimas. Y cuando te digo son víctimas, es que deben ser también tratadas como tales. Por eso yo sé que hay equipos de profesionales de la psicología que están dando asistencia, que están dando apoyo en esos escenarios. Y esto es muy importante y es parte del avance que hemos tenido como país en República Dominicana, que ya hay mucha gente especializada para acompañar en procesos como estos. Es importante recordar una famosa frase que dijo un filósofo japonés: solo somos una gota, pero unidos somos un océano. Eso se aplica muy bien aquí. Pero, doctor, usted ha dicho algo que me llega profundamente. Yo soy un abanderado de la solidaridad. De eso, yo pienso que es lo que define el verdadero humanismo. Eso es lo que hace gente a la gente, esa solidaridad. ¿Cuál es su visión? Yo creo que este pueblo dominicano se crece en momentos de crisis. Yo vi gente, vecinos del lugar, que decían, como usted en la introducción decía, yo no he podido comer, que fueron a sacar con las manos, a remover escombros para tratar, y salvaron gente, lograron sacar algunos cuerpos, etcétera. Esos voluntarios de la defensa civil, los militares, los policías que hacen jornada, los periodistas que estaban allí, es decir, es como una integración colectiva de la sociedad ante el dolor. Sí, mira, aquí hay algo, es cuando una cultura te protege y cuando una cultura no te protege. Nuestra cultura, por lo cercana que es, ha resonado ante procesos críticos, traumáticos y de tragedias, y en este caso no ha sido la excepción. Este es uno de los escenarios donde tú pudieras decir que nuestra cultura nos protege. Esa cultura de cercanía, de solidaridad. Fíjate cómo hemos venido resonando. Tú escuchas a las personas pues lamentarlo independientemente de que sea o no sea familia. Y esto es fundamental porque los seres queridos de estas víctimas directas de esta tragedia necesitan esa resonancia, porque ese tipo de resonancia afectiva, de solidaridad y apoyo, transmite el mensaje de que ustedes no están solos, que esto es un asunto de todos y entre todos lo vamos a resolver, lo vamos a enfrentar. Y caminando juntos, pues esta clase de dolor que es inenarrable, sin duda alguna será más llevadera.
desde, digamos, las instituciones estatales, el Estado como tal, ¿cuál es el acompañamiento que se recomienda? Hay comunidades, como decíamos, de Jaina, muchísima gente de allí, gente muy querida, muy conocida. El propio Rubí Pérez era oriundo de la zona. En fin, ¿cómo acompañar a esta gente? ¿Se dispone de psicólogos que van a orientar o la propia gente debe hacerlo como pueda? ¿Cómo se hace? Nunca es suficiente que lo hagan como puedan, porque el problema de hacerlo como puedan es que lo pudieran hacer de forma muy bien intencionada, pero no necesariamente de forma competente. En este lugar, la integración entre sociedad civil y Estado es fundamental, es crucial. Y ese liderazgo que tiene el Estado a través de sus instituciones, los diferentes ministerios, no tan solo los que están relacionados con el tema. Fíjate que todas las instituciones ya están involucradas en este esfuerzo. Ahora viene lo que nosotros llamamos el abordaje integral. O sea, ya cuando se hace estable esta primera parte de la crisis, sin duda alguna hay que proyectar ese abordaje integral. Y el abordaje integral significa diseñar cómo vamos a integrar a esta comunidad, que ya lo están haciendo de manera espontánea. Fíjate que ahora viene toda la simbología de los rituales de despedida a las diferentes personas, que ahí ya no es solo un tema de la familia, sino también de la comunidad. Y mientras más nos involucremos como comunidad, pues sin duda alguna será más llevadero este proceso, porque de eso se trata, es de procesar esta experiencia en el ritmo que lo podamos hacer. No todo el mundo tiene el mismo ritmo, hasta que finalmente se pueda integrar y seguir adelante. Doctor, le despedimos con una tacita de café, agradeciéndole a usted que haya estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Es necesario buscar esa ayuda psicológica, esa asistencia profesional. Ayer anunciaban las autoridades que estaban disponiendo de personal de salud mental para acompañar a las familias. Es algo que tradicionalmente se hace. También pienso en toda la gente que ha estado trabajando, que ha sido testigo de estas escenas tan duras. Gracias, doctor. Lo tendremos por aquí de nuevo, otro día. Sí. Así que muchas gracias. Gracias. Por esa disponibilidad del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, que es parte de este programa. También queremos reiterar a la gente que se ha despertado ahora, esta madrugada, han sacado varios cuerpos, algunos también de los que ya se habían hecho público y estaban pendientes. Los cadáveres que han sido rescatados son 113. Los heridos que han sido rescatados son más de 150. Estamos hablando de que es una cifra que podría incrementarse, porque todavía hay, se supone, cuerpos debajo de los escombros. Es lo que dicen las familias y por eso las autoridades han decidido que hasta que no saquen a la última persona afectada, el último cuerpo, esté vivo, la persona viva o esté fallecida, van a seguir trabajando y ese trabajo no se ha interrumpido. Estamos hablando de que esto ha afectado ya a más de 250 personas, 270 personas. Heridos, algunos de consideración, hay heridos leves. Debo decir que la administración del IEC ha dispuesto que es una portavoz, han emitido un comunicado, ustedes lo vieron aquí. Parte de su familia resultó afectada. Tengo constancia de que al menos una hermana del propietario fue ingresada en una clínica privada donde fue intervenida ayer. Su situación no es de riesgo, pero sí decidieron, dentro de 4 pacientes que recibieron en esa clínica, decidieron dejarla porque tenía heridas en el rostro. Esto conversando con personal que nos daba la información. También esta madrugada, el Grupo Popular, que tiene el Banco Popular y una serie de productos, ha comunicado mediante un documento público el fallecimiento de varios de sus miembros. Se sabía, nosotros ayer cuando vinimos aquí en la madrugada, que fue que se produjo esto, sabíamos que habían personas del Banco Popular afectadas, pero por prudencia preferimos esperar a que las autoridades dieran los datos. Dice que comunican con mucha tristeza el fallecimiento del señor Eduardo Grullón, es el presidente de la AFP Popular. Su esposa Joana Rodríguez, que cumplía años, he visto un video donde Rubí Pérez cantaba y detrás en la pizarra se leía el letrero diciendo, cumpleaños, felicidades, Joana Grullón. Esa mujer también fallecía.
Su hermana, Alexandra Grullón, la más joven de la familia, ella es la esposa del señor Eduardo Estrella, hijo, el hijo de don Eduardo Estrella, ahora ministro de Obras Públicas. Tanto la madre de Alexandra como Eduardo estaban ayer cuando el presidente se desplazó hasta allí. Doña Melba Grullón era su única hija. También la colaboradora del Grupo Popular, Stephanie Avendaño Patricio, ha fallecido. Nos confirman acá ya que también fue recuperado el cuerpo de Rubí Pérez, eso lo constataba el equipo de Telesistema, Telenoticias esta madrugada porque estuvieron largas horas. Hay otras personas que están en proceso de identificación. Tengo una lista de 32 fallecidos que fueron los que se dieron a conocer y posteriormente en el Instituto Nacional de Patología Forense se dieron a conocer otros nombres. Tomaron fotografías de los cuerpos y los presentaban. Esta mañana me escribía una exdiputada y me mostraba lo que parecía ser un cuerpo. En una imagen que proyectó un medio de comunicación, se veía solo la camisa con una raya llena de escombros y coincidía con la camisa que tenía su pariente y dice, nosotros creemos que es él. Dios. Por la camisa, estaban buscando, mirando a ver si veían algún detalle. Mucha gente también está mandando, por ejemplo, ayer recibí de diferentes personas que si teníamos listas, que querían saber los nombres, mucha confusión. Las autoridades han habilitado el número de emergencia, que siempre lo es, pero que aquí pocos lo usamos, asterisco 462 para darle los detalles. Yo les recomiendo también a la gente, el Servicio Nacional de Salud está poniendo los nombres de los heridos en su cuenta. ¿A cuál hospital ha sido llevado? Exacto, está en su cuenta. Usted pone en Instagram, Servicio Nacional de Salud. El Ministerio de Salud Pública está dando información. La DGCET también está ofreciendo información, además de los medios oficiales. Aquí se demuestra también que el periodismo como tal es un oficio que vive. La gente necesita tener certeza porque hay mucho bulo, hay muchas mentiras, hay muchos datos que se van a los medios a identificar y a saber eso que está ocurriendo. Es muy poco todavía lo que hemos podido hacer, aquí falta mucha información evidentemente y hay algunas conversaciones que serán necesarias tener en este país, conversaciones que tienen que ver con nuestra infraestructura, con el accidente, con lo que ha ocurrido. Nadie quería esto, es evidente, y en este momento nuestra prioridad es, primero, acompañar ese proceso con las familias, los que tienen heridos, los que andan buscando información, ese proceso tan duro de rescate que está teniendo nuestro personal, que también hay que verificar si tienen los recursos, cómo hacemos los rescates, porque esta es una operación que está haciendo en directo, pero como bien decía el director del COE, en pocas horas, unas 24 horas, fue mucha la gente que ellos, más de 100 personas, lograron rescatar. Pero imagínense ustedes que aquí ocurriese un terremoto, una situación de alto impacto, cómo estamos como sociedad para responder a todos estos temas, que son temas que no se tratan, nunca se hablan porque vivimos el día a día y atendiendo cosas que muchas veces no tienen que ver con la vida de las personas. Debo decir que particularmente en el caso de doña Melba, tuve la oportunidad, por ejemplo, hay dos episodios, tanto de Melba como de Rubí Pérez. En el caso de doña Melba, cuando ocurrió el terremoto en Haití, yo estuve acompañándole porque en ese momento trabajaba en SIN y recuerdo que había viajado varias veces a Haití y ella fue allí a trabajar. Doña Melba es una persona, y no fue para que nosotros la grabáramos, nunca la grabamos, íbamos a grabar lo nuestro. Ella fue en silencio a trabajar. Doña Melba es una persona que siempre ha trabajado para aliviar el dolor de los demás, para ayudar a otros, desde la Fundación Sur Futuro. Ha tenido un trabajo y hay mucha gente ahí que ha tenido trabajos similares, pero yo hablo de este caso porque es una fundación que usted conoce, que ha trabajado temas medioambientales, temas que afectan a las familias. O sea, siempre estuvo ahí para aliviar el dolor de mucha gente que ella ni siquiera conocía, porque la gente, tenga o no tenga dinero, puede escoger vivir para sí mismo o dar un poco a los demás. Ella escogió. Entonces este es un momento muy duro, es su única hija, evidentemente. No hay palabras para aliviar el dolor de tanta gente, pero sí que los dominicanos y dominicanas sepamos esa situación y tener esa compasión en nuestras redes sociales cuando hablamos de las personas. Hay personal de salud, vi que se confirmó el fallecimiento, por ejemplo, de un director hospitalario que es de la Policía Nacional. Por cierto, la policía, de los primeros en llegar,
fueron agentes de la policía que no tenían recursos. Vi una imagen de un policía que él trataba, pero él no podía porque eran escombros altos, él no podía. Pero mucha gente que trabaja en estos órganos estuvieron ahí desde las primeras horas tratando de dar asistencia. Evidentemente, las informaciones irán surgiendo, tendremos un poco más, es una información que está en proceso y ahora solo nosotros tenemos esa consternación, ese dolor y esa compasión, porque todos los que somos padres, somos hermanos, somos personas, no necesita hacer nada, no necesita tener hijos para saber que esto duele profundamente a todas las familias, ese abrazo solidario. República Dominicana está de duelo, son 3 días, hay familias que siguen buscando los suyos. De hecho, Germán, nos están comunicando que Indira Suero, nuestra compañera, está con unas personas que están ahí, parece ser que procurando tener datos. A esta hora de la mañana tampoco tienen datos y un poquito más adelante lo tendremos aquí. Bueno, lo que pasamos con Indira, decir lamentablemente, después de mandar un abrazo solidario a cada uno de los familiares de las víctimas, decir que esta tragedia también enluta de manera acentuada, podemos decir, al deporte dominicano. Octavio Dotel, una figura archiconocida, un gigante de las Grandes Ligas, fue rescatado en principio con vida, pero falleció al llegar a un hospital. Tony Blanco, otro Grandes Ligas, bastante conocido, también falleció en el lugar. Por suerte, Esteban Germán, que estaba allí, salió. Cuando llegó Tony Blanco, me contaba Carmona o Juan Mercado, cuando llegó Tony Blanco, bueno, ya todos saben que Dotel era un habitué, tenía una mesa a la que iba a disfrutar de esos millones que se había ganado ahí, era frecuente en ese lugar, bastante conocido. Entonces hacían su chercha, ¿no?, de estos muchachos, de estos jóvenes dominicanos. Y entonces cuando llega Tony, Germán sale, eso me decía, oye, uno de ellos sale en ese momento a ver a su esposa que había llegado, y ahí precisamente se produjo el asunto, de manera que se salvó por una casualidad, una gran... Ya está Tony Blanco, ¿cierto? Sí, sí, ese Tony Blanco, Blanco. Una casualidad. Pon ahí a Octavio Dotel, que fue rescatado en principio con vida, como dije, pero luego falleció. También la hermana que fue la primera que se identificó, la hermana de Nelson Cruz. Nelcy Cruz. También gobernadora de Montecristi, Nelcy Milagros Cruz Martínez. Bueno, de paso, mira qué cosa, Edith. Nelson Cruz había venido aquí por 2 días, a una diligencia, rápido, se iba. Llega y ese mismo día, o al otro día, ayer, viene... Sí, Nelcy Cruz, su niña bonita. mira, Nelcy Cruz, gobernadora de Montecristi. Muy querida en esa zona. Es una persona muy carismática, que trabajó mucho por Montecristi. Yo estuve mirando algunas de las imágenes de ella. Vamos a recuperar, por supuesto, perfiles de la vida de estas personas. Moría Nelcy Cruz, Martín Polanco, diseñador, también esta tragedia. Van saliendo muchos nombres y algunas personas que tenían en sus perfiles la búsqueda ya están pasando a decir, lamentablemente lo hemos encontrado fallecidos, porque estamos hablando de 113 personas. Esa lista que todavía no están completas los nombres, algunas personas también no andaban con documentos. Entonces, las autoridades tienen que confirmar, por eso en patología forense han puesto fotografías para que las personas logren identificar a los suyos, y eso es un proceso lento y es un proceso complejo. Indira Suero, como decía, está ahora mismo en vivo desde este lugar de la tragedia. Indira, estás acompañada de parientes que siguen buscando. Bueno, continuamos aquí, estamos con los señores Arturo Lara y Miguel Ángel Ramírez. Ellos son rescatistas y vinieron por cuenta propia para ayudar aquí en las labores de rescate y levantamiento, lamentablemente, de los fallecidos. Saludos, señor Arturo. Comentaba con usted sobre cómo llegó a esta zona para ayudar, básicamente. Nosotros preparamos todo anoche para venir a las 4 de la mañana a ver si podíamos ayudar en algo, porque imagínate, uno no se va a quedar en la casa con los brazos cruzados, pero mirando
lo que hay, yo le pido a la población que oren mucho. Vamos a orar por esa gente. ¿Desde qué punto ustedes vinieron y cómo se integraron también a estas labores de rescate? Nosotros venimos de Invivienda Santo Domingo. Mi sobrino tiene un camión, trajimos herramientas que nosotros tenemos, taladro, pulidora, una planta trajimos. Muchísimas cosas para ver en qué podíamos ayudar, porque esos rescatistas están cansados también y nosotros podemos colaborar, pero vinimos por cuenta propia. Él vino, pero vinieron ocho personas más conmigo también, que trabajan en mi empresa. Miguel Ángel, ¿ustedes lograron entrar? ¿Qué pudieron hacer hasta el momento? Y miren para la cámara. Sí, logramos entrar y hasta el momento hay muchos escombros. Lamentablemente en ese momento no se estaba trabajando tan fuerte, se hizo una breve parada, pero ya luego los demás rescatistas avanzaron y estábamos ahí dispuestos tratando de dar lo mejor como dominicanos que somos. ¿Y cuáles son ustedes? Bueno, nos comentaba el señor Arturo de la importancia de tener esperanza. ¿Qué usted piensa, señor Arturo, que pase en las siguientes horas? Vemos a nuestro alrededor cómo llegan incluso más familiares, mucho dolor. ¿Qué ha sido para ustedes? Bueno, si uno va allí a la zona donde nosotros estábamos, es doloroso, tú sabes. Pero la población que oren, por favor, vamos a orar todos para que aparezca alguien vivo. Si oramos, yo creo, no, estoy seguro que con Dios delante podemos encontrar a alguien, porque hay muchos rescatistas ahí trabajando, tú sabes. Es importante también que la gente sepa que tanto el señor Arturo como Miguel tienen experiencia como rescatistas, nos comentaban. Por eso fue que quisimos venir a aportar algo, a ayudar, tú sabes, lo que se pueda. Porque los bomberos, toda esa gente están un poco cansados, ahí se ven afanados, no se paran de trabajar. Entonces, cualquiera que pueda ayudar y pueda venir, bueno, vinimos a ver lo que pudiéramos, tú sabes, colaborar. Vamos a esperar que en las próximas horas pueda venir algún sobreviviente. Bueno, nosotros seguimos desde aquí, estamos ya en un ángulo diferente a mis espaldas. Pueden observar cómo hay incluso aquí una carpa, ahí se reúnen parte de los familiares junto con las autoridades. No sé si en estos momentos me encuentro en el aire porque perdí la comunicación con ustedes, la señal se afecta un poco en esta zona, pero sí, si continuamos en el aire, las imágenes que ustedes pueden observar son de los familiares. En esta zona es donde se encuentran tanto los familiares como las autoridades de distintos organismos que vinieron aquí a apoyar en este hecho tan lamentable que ciertamente enlutece a nuestro país y sobre todo también a la clase artística y al deporte. Así que nosotros seguimos con ustedes, les dejamos con algunas imágenes, no estoy segura si estamos en el aire, pero igual continuamos. ¿Me pueden abrir, por favor, sí, para decirle a Indira? Ella sí me puede escuchar a mí, entiendo. Sí, Indira, estamos todo el tiempo en el aire, ahí estamos contigo y estamos mirando. Comienzan a llegar más parientes que están trasladándose desde diferentes hospitales y también en patología forense, son horas duras para muchas familias. Yo tengo, por ejemplo, aproximadamente 25 rostros de personas que están buscando, que han publicado esos rostros, pero como no pude determinar si habían aparecido, no quise publicarlo, voy a llamarlos uno a uno porque tienen su teléfono. La gente sigue buscando entre los escombros. Debo decir que se suma a esta operación de rescate una brigada llegada desde Puerto Rico, gracias a Noemí de acá, que nos ha dado el dato. Se suma una brigada desde Puerto Rico a la búsqueda. Que viene de Israel también. De Israel también venían. Se habló, mencionó algo de eso. Bueno. Creo que ella está aquí. Que ya está aquí. Hay brigadas, alguien me decía. Qué raro que no han venido los mexicanos, porque los mexicanos tienen una experiencia formidable en la búsqueda de cuerpos, en salvar gente debajo de los escombros. México, que está en una zona sísmica, de mucha actividad sísmica, tiene una larga experiencia y ha acompañado a otros países. Incluso aquí ha estado Edith en momentos de desastre. Así que es probable que se incluya. Nosotros agradecemos como dominicanos a los puertorriqueños, a los israelíes, a los mexicanos, a todo el mundo que colabora, la solidaridad que han expresado. La embajada norteamericana ha emitido un comunicado que valoramos. El presidente Nicolás Maduro, para que usted vea la antípoda ideológica, también se ha solidarizado con el pueblo dominicano,
diferentes gobiernos, además de ellos, de esos dos, se han solidarizado con República Dominicana. Gracias en nombre de toda la familia de las víctimas, gracias en nombre de todo el pueblo. Quiero decir, desde hace varios días estoy recibiendo datos de una institución del Estado que tiene problemas en su segundo o tercer piso. Es decir, tiene unas filtraciones, tiene daños, están trabajando en estructura, tiene algunos como que se ha derrumbado, algunas cosas. Entonces, de esa institución del Estado, obviamente, la gente habla escondido porque teme que una represalia, así se trabaja en el Estado, esa es la cultura del trujillismo, no puedes decir lo que está ocurriendo, la gente tiene miedo. Esas informaciones que estoy recibiendo es a discreción. Me están diciendo, mira, pregunte por favor, ¿qué pasa en tal entidad que tiene estos problemas? Quitaron a todo el personal de una planta completa, están debajo y que la gente tiene miedo. Y eso, debo decir, yo quiero confesarle a ustedes que fue con anterioridad a este problema. Ayer, ocurrida la tragedia, me volvieron a hablar de esto y esta madrugada ahora me están diciendo. Yo quiero decirle a las personas que me están comunicando esto, para no sembrar el terror en ninguna entidad pública, porque obviamente, dado lo que ha ocurrido, la gente podría entrar en miedo, voy a comunicar ese dato a las autoridades de República Dominicana, no a los de las instituciones afectadas, sino a gente externa del gobierno que haga la verificación y que lleven tranquilidad a ese personal. ¿De acuerdo? Para evitar que la gente crear un estado de tensión a las familias, porque no me consta, pero sé que la gente tiene miedo en esta entidad del Estado, donde han hecho traslados en los últimos días por problemas, parece ser que estructurales del local donde se encuentra, que es su oficina principal, lo estaré comunicando. Vamos a ver si se lo comunico a alguno de los organismos de servicio, a una persona que tome nota del Estado Dominicano, que revisen y que me digan si eso ha sido solucionado para que lleven tranquilidad. Vamos a la pausa, señor director, es una de las pocas que hacemos ahora y estaremos regresando. Tenemos, por supuesto, una cobertura en equipo de seguimiento. También estamos invitando a la gente a donar sangre. Nos comunicábamos ayer con el doctor Pedro Sin, director del Hemocentro Nacional. Él brevemente va a conversar con nosotros ahí para que nos diga esta jornada de donación de sangre en el parqueo de aduanas y del Centro Olímpico. Anoche hablé con el doctor Sin, ya pasaba de la medianoche y todavía había una fila de gente. Le dijeron, si ustedes quieren, dijo, no nos quedamos. Había gente que fue a donar sangre hasta la madrugada. Eso es algo muy positivo. Debo decir que tienen la decisión de que no hay límites. Si usted tiene tatuajes, si usted, todo, no importa. Que esos mitos, que son mitos, nos ha dicho el doctor, no obstaculicen la donación de sangre. Lo vi en sus páginas y aquí se lo comento por eso. Desde las 10 hasta las 7 de la noche se suponía, pero realmente anoche se fue hasta la madrugada. Hablamos un poquito del riesgo. Algunos se preguntan, ¿puede la música alta impactar, por ejemplo, en las paredes? Nosotros tenemos una profesional que nos ayuda a echar una mirada leve, porque no estamos entrando en profundidades, dadas las circunstancias. Esos análisis más profundos vendrán después, pero la gente quiere que miremos al menos cómo se gestiona el riesgo, cómo evitar, cómo se toman medidas. Cuando se está en este estado de cosas es bueno también abordar una conversación, que de hecho ya habrá tiempo para tenerla, pero que no podemos obviarla y dedicar nuestro tiempo a las cosas que verdaderamente importan, porque muchas de las cosas que hablamos en este tiempo no nos sirven para decidir nada, no nos sirve para decidir nada la vida privada de la gente, qué hacen los otros, los chismes y las pendejadas. Tenemos que atender a las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Y cada vez que vemos esto y lo leve que es la vida, lo frágil que es momento de pensar. Vamos a lo importante, de verdad. Vamos a regresar enseguida. Voy brevemente, de inmediato, con el doctor Pedro Sin. Él está en comunicación con nosotros. Doctor, muy buenos días, director del Hemocentro Nacional. Doctor, la donación ha sido grande. Usted me decía que anoche, todavía en la madrugada, había ciudadanos de este país que estaban yendo en solidaridad a donar su sangre. Sí, muy buenos días. Es correcta tu aseveración. Nosotros concluimos anoche prácticamente a las 12:45 de la madrugada, donde atendimos los últimos donantes que se quedaron bajo la protesta de que no se iban hasta que donaran. Y estaban ahí desde temprano, porque el registro de ayer fue cerca de 400 personas, ciudadanos que fueron a votar, incluyendo personas que vinieron de Baní, de Asua,
de Santiago. Eso es importante decirlo. Oye, personas que vinieron hasta de Santiago a donar. Doctor, un a poquito. donar sangre. Eso es correcto. Le pedimos, por Y favor, entonces, si retrocede, doctor, un poquito hacia atrás, porque está muy pegado de la pantalla del lente. Ajá. Y entonces se nos pierde, se nos quedaba solo sus lentes. Doctor, están llegando gente de diferentes lugares del país. A mí me gustaría una pregunta que me hace una periodista ahora mismo, y me parece muy específica. ¿Quién no puede donar sangre? ¿Y por qué? ¿O quién puede? No, ella decía, ¿quién no puede para que todo lo demás podemos? Bien, ¿quiénes no pueden? No pueden donar sangre los menores de edad, no pueden donar sangre los mayores de 65 años, no pueden donar sangre aquellas personas que han tenido tema de cáncer, que han estado en quimioterapia, no deben donar tampoco aquellas personas que tienen algunas enfermedades, ¿verdad?, de ámbito crónico, las personas que tienen, por ejemplo, falla renal o tienen algún tipo de trastorno pulmonar crónico, no deben donar. Algunas personas no deben donar porque están tomando algún medicamento, aunque sea pasajero, lo debemos diferir. Ese es el contexto. Los pacientes hipertensos y diabéticos, que es una pregunta que nos hacen frecuentemente, ellos pueden donar si están controlados, pero preferimos que donen ante una eventualidad muy puntual. O sea, sí, si es grave. Sí, exactamente. Si no hay opción. Ahora, como decía una voz hermana que te acompaña ahí, pueden donar en un rango de edad 18 a 65 años. La hemoglobina es sinónimo de donación porque la mujer puede donar si la hemoglobina está por encima de 12.5 gramos por decilitro, y en el hombre que esté por encima de 13.5 gramos por decilitro. Eso es importante citar. Los mitos están ahí, no duele. Doctor, por razón, ¿sí? Hay unos mitos. Sacar sangre, donar sangre no duele. Yo lo sé. Es cuando no aparece sangre y tú tienes un familiar o tienes un dominicano o dominicana en estado de gravedad. Eso sí duele. Doctor, tengo que terminar porque es un poquito, digamos que abrupto esto, la conversación, como ha sido hoy, todo ha estado gestionándose, pero no me gustaría... Estamos en estado de emergencia. Exacto, no me gustaría dejar de preguntarle así brevísimo, como un telegrama, ¿han podido satisfacer la demanda de sangre de este incidente? En este momento, ¿tenemos capacidad de respuesta? Aduana colectó 111, el Hemocentro 103, y nosotros allá nos madrugamos y colectamos 205. O sea que más de 400 unidades es bastante vigoroso. Continuamos hoy en aduanas y ahora cervecería. La cervecería, vi que también el BHD, su personal va a entrar, algunas instituciones privadas están tomando esta decisión. Doctor, mañana me gustaría hablar más ampliamente con usted sobre algunos mitos de la sangre. Hoy el reloj nos implora, el reloj nos obliga, 7 de la mañana, 52 minutos. Muy bien. Gracias al doctor Pedrocín. Vayan a donar sangre en los lugares que le hemos puesto aquí, que están recolectando sangre, y han venido gente de otras provincias, pero no queremos irnos sin antes, Germán, abordar un tema así ligeramente muy puntual. Cómo no, gracias al doctor Sin y a todo el equipo del Hemocentro y a toda la gente que dona sangre. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar el minuto, los 3 minutos que nos quedan para hablar de la gestión del riesgo. Vamos a hablar con una experta que ya está aquí con nosotros, Carmen Veloz. Ha venido tempranito. Carmen. Ingeniera industrial. Ingeniera industrial, sí. En situaciones como esta, ¿qué enseñanza nos dejan? ¿Cómo debía gestionarse el riesgo? Verdaderamente las empresas públicas o las instituciones públicas, las empresas privadas, ¿se gestiona bien el riesgo aquí? ¿Pueden evitarse tragedias como la de ayer sin entrar en particularidades, por favor? Buen día. Muy buenos días. Bueno, ciertamente el riesgo puede manejarse, puede trabajarse y puede reducirse. Desde las instituciones privadas, implementar los planes que ya están diseñados desde las instituciones estatales, están completa y absolutamente estandarizadas, y simplemente es adaptarla a mi situación real como empresa. Y también en las instituciones públicas tenemos que reforzar lo que es la fiscalización de ciertos lugares, de ciertas empresas, donde se produce una gran acumulación
de personas en momentos puntuales para poder evitar en un futuro situaciones tan trágicas como la ocurrida el día de ayer. Grosso modo, ¿qué puede hacer una empresa, otra discoteca o cualquier edificación que tiene ya cierto tiempo, que ha pasado por alguna... Bueno, ¿cómo puede evaluarse? ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué tan fácil o difícil es esto? Debe hacerse evaluaciones periódicas, verificar el estado de la infraestructura, por ejemplo, discotecas que están bastante con el tema del sonido, el ruido, las vibraciones, deben realizarse, hay estudios de simulación que pueden hacerse para verificar el estado de la estructura, ver cómo puede reforzarse. Y es cierto, perdóneme la interrupción abrupta, por favor, en un segundo, es cierto que el ruido, el sonido a cierto nivel puede afectar la estructura de algo tan sólido como una pared de concreto así, o un plato. Sí, porque el ruido, el sonido a altos decibeles produce vibraciones y cuando posiblemente, vamos a hablar de una posibilidad, cuando esa vibración encuentra una estructura un poco debilitada, puede ocasionar todavía una fatiga en los materiales y puede producirse un quiebre de esa estructura. Ingeniera, es evidente que esto es apenas como cuando te dan una probadita de una comida, que sabes que el plato fuerte todavía no llega. Eso es lo que ha ocurrido con usted esta mañana. Triste. Esto es solo un avance de una entrevista más profunda que le vamos a pedir tenga con nosotros esta misma semana. Usted lo acordamos después de la pausa para que vamos a disponer de un tiempo adecuado y que la gente también pueda preguntar, pero esto es una manera de indicarle a la gente hacia dónde estamos mirando en esa evaluación. Gracias de verdad porque sabemos de su categoría profesional y para nosotros es un honor contar con gente como usted aquí en el programa El Día. Lamentablemente no queda más tiempo. En la esquina, ustedes están mirando, acá, déjame ver, acá. Está mirando en esa esquinita imágenes en vivo que estamos transmitiendo desde el lugar de la tragedia. Nosotros queremos reiterar nuestro acompañamiento a todas las familias. Ya nos decían que hace apenas un ratito recuperaban otro cuerpo, serían 114 los recuperados, más de 150 personas también heridas. Mucha paz para este país, mucha compasión, mucha medida cuando escribimos en las redes sociales con el dolor de los demás. Mañana es otro día y esperamos también estar aquí con ustedes. Que la jornada sea leve. Hasta mañana.